Muchas veces pensamos que los metales son materiales completamente estáticos, pero bajo ciertas condiciones químicas los metales pueden crecer. En este experimento analizamos la reacción electroquímica entre el cobre y el aluminio en un medio de agar, observando cómo ocurre la transferencia de electrones y cómo se forman estructuras cristalinas metálicas. Además, estudiamos el papel del agar en la velocidad de reacción y en la formación de microceldas electroquímicas. Durante el experimento ocurrió una reacción redox entre el aluminio y los iones de cobre presentes en el sistema. Esta reacción permitió observar fenómenos electroquímicos visibles, como el crecimiento progresivo de cristales metálicos. El agar tuvo una función muy importante, ya que actuó como un medio semisólido que controló el movimiento de los iones. Gracias a esto, el crecimiento cristalino ocurrió de manera más lenta, organizada y observable. Para realizar el experimento utilizamos agar, sulfato de cobre, cloruro de cobre 1, una tira de aluminio, agua y una caja Petri. El sulfato de cobre aportó iones de cobre 2 más, mientras que el cloruro de cobre aportó iones de cobre 1 más. Esto hizo que el sistema electroquímico fuera más complejo e interesante. Primero se calentaron 25 mililitros de agua y se agregó el agar hasta disolver. Posteriormente se incorporaron el sulfato de cobre y el cloruro de cobre 1. Después de mezclar completamente, la disolución se vertió en una caja Petri y se dejó enfriar por un rato. Una vez solidificado el agar, se colocó una lámina de aluminio para iniciar la reacción. A partir de este momento se comenzaron a observar cambios progresivos en el sistema, hora tras hora. La reacción comienza cuando el aluminio empieza a oxidarse, es decir, el aluminio empieza a perder electrones. Esos electrones posteriormente son transferidos hacia los iones de cobre presentes en el medio. En el caso del sulfato de cobre, los iones cobre 2 más se reducen y forman cobre metálico. Mientras tanto, el cloruro de cobre 1 aporta iones de cobre 1 más, los cuales también participan en el proceso de reducción. Como resultado, comienza la deposición de cobre metálico sobre distintas zonas del sistema. Este proceso es el responsable del crecimiento de las estructuras cristalinas visibles. El agar fue uno de los componentes más importantes del experimento. Al ser un medio semisólido, disminuyó considerablemente la velocidad de difusión de los iones de cobre. Esto provocó que la reacción ocurriera de forma más lenta y controlada. Si el sistema hubiera sido completamente líquido, los iones se moverían rápidamente y el crecimiento cristalino sería mucho menos organizado. Gracias al agar, fue posible observar claramente la formación progresiva de los cristales metálicos. Conforme avanzó el tiempo, comenzaron a aparecer pequeños núcleos cristalinos de cobre metálico. Estos núcleos siguieron creciendo poco a poco, formando estructuras dendríticas visibles. Las dendritas son estructuras ramificadas, que aparecen cuando el crecimiento ocurre en direcciones donde existe mayor disponibilidad de iones y transferencia electrónica. En otras palabras, el movimiento de electrones dentro del sistema dirige parcialmente la forma en la que crecen los cristales. Durante el experimento también se formaron microceldas electroquímicas. Estas pequeñas regiones funcionan como miniceldas galvánicas dentro del sistema. En algunas zonas ocurre oxidación, mientras que en otras ocurre reducción. El aluminio funciona como ánodo, ya que pierde electrones. Mientras tanto, las regiones donde se deposita cobre funcionan como cátodo. El flujo constante de electrones entre estas regiones favorece el crecimiento continuo de los cristales metálicos. Para analizar el crecimiento cristalino, se registraron mediciones a lo largo de varias horas. Con estos datos se construyó una gráfica de crecimiento cristalino en función del tiempo. El ajuste de la curva permitió analizar el comportamiento de la velocidad de crecimiento durante el experimento. En la gráfica se puede observar cómo el crecimiento aumenta progresivamente, aunque la velocidad cambia conforme avanza la reacción. Eso probablemente ocurre debido a cambios en la disponibilidad de iones de cobre y en la transferencia electrónica del sistema. Los resultados obtenidos demuestran que el agar tuvo una influencia directa sobre la cinética de reacción. Al disminuir la movilidad de los iones, el sistema favoreció una deposición más lenta y organizada del cobre metálico. Además, la presencia simultánea de cobre 1 más y cobre 2 más permitió múltiples procesos de reducción. Esto contribuyó al crecimiento progresivo de las estructuras dendríticas observadas durante el experimento. La transferencia de electrones entre el aluminio y los iones de cobre fueron la principal responsable del desarrollo de las microceldas electroquímicas. Este tipo de procesos electroquímicos tiene aplicaciones importantes en diferentes áreas científicas e industriales. Por ejemplo, en corrosión, electrodeposición de metales, ciencia de materiales, fabricación de baterías y síntesis de estructuras cristalinas. Además, el estudio de crecimiento cristalino es importante para comprender cómo se desarrollan ciertos materiales metálicos utilizados actualmente en tecnología.
En conclusión, la reacción cobre-aluminio permitió observar de manera visual procesos electroquímicos relacionados con oxidación, reducción y transferencia electrónica. El agar desempeña un papel fundamental al controlar la disolución de iones y favorecer un crecimiento cristalino más ordenado. Además, el experimento permitió representar claramente la formación de microceldas electroquímicas y el desarrollo de estructuras dendríticas metálicas. Finalmente, este experimento demuestra cómo procesos microscópicos de transferencia electrónica pueden dirigir la formación organizada de materiales metálicos. La electroquímica no solo produce reacciones, también puede construir estructuras.